ahora volvemos con este pequeño espacio donde hablamos de leyes que implican a todas las familias, sobre todo, y hoy vamos a hablar un tema que todavía no habíamos tocado, el divorcio. ¿Qué tal, Nati? ¿Cómo te va? Buenas tardes. En el 87 por primera vez los argentinos pudimos empezar a ir a divorciarnos. En el 2015 hubo un cambio en cómo era ese divorcio. Contanos un poco qué es lo que tiene que ver. Si soy, en este momento estoy pasando por la disolución de un vínculo, ¿cómo es esto? ¿Qué es el divorcio realmente? Bueno, el divorcio es una de las formas, ¿no es cierto?, en que se puede extinguir, disolver justamente el matrimonio, y a raíz de eso también se disuelve lo que normalmente conocíamos como la sociedad conyugal, hoy se conoce como comunidad de ganancias. Bien, acá una pequeña aclaración. Hoy por hoy, cuando dos personas se van a unir a través de este instituto, a través del matrimonio, pueden optar por la comunidad de ganancias, es decir, la antigua sociedad conyugal, o por lo que es la separación de bienes. Bien, en este último caso, no va a haber bienes gananciales, lo cual va a tener implicancia a la hora de que se disuelva justamente el matrimonio. Pero normalmente todos los matrimonios, o la gran mayoría de los matrimonios, están dentro de lo que es el sistema de la comunidad de ganancias, la vieja sociedad conyugal, porque si los cónyuges no hacen la opción de manera expresa al momento de contraer matrimonio, se presume entonces que toman esa comunidad de ganancias, bien, la sociedad conyugal. Y con este sistema es que, bueno, a futuro, en caso de que se disuelva justamente el matrimonio, en caso de que se divorcien estos cónyuges, bueno, vamos a tener bienes gananciales y bienes propios, ¿no? Dependiendo si fueron adquiridos, por ejemplo, durante el matrimonio, o si fueron traídos al matrimonio ya con anterioridad. En este caso serían propios. Sí, el matrimonio, en el transcurso del matrimonio, construye una vivienda, la construyen los dos, un bien entre los dos. En el momento de la separación, si no hay un acuerdo previo, ¿cómo se determina quién va a tener el uso de la casa? ¿O si se va a vender directamente, obligatoriamente? Bien, buena pregunta. Con el tema justamente de la casa, de lo que fue la sede del hogar conyugal, hay que diferenciar. Una cosa es lo que tiene que ver con la propiedad, ¿bien? O sea, si es un bien ganancial, como bien decías vos, Nati, si es una casa que se compró con el esfuerzo mutuo de los cónyuges, o sea, es decir, cuando ya estaban casados, cuando ya habían contraído matrimonio, obviamente que en algún momento se va a tener que dividir ese bien, y legalmente le correspondería el 50% a cada ex cónyuge. ¿Bien? Ahora, eso es respecto a la propiedad, pero después o con el divorcio, o después del divorcio, se puede pedir la atribución de la vivienda, y con esto quiero decir la atribución del uso y goce de la vivienda por un plazo. Bien, por ejemplo, es muy común que hoy por hoy la madre o la esposa que se queda viviendo con los hijos menores de edad en la casa que fuera sede del hogar conyugal, justamente solicite la atribución de la vivienda, la atribución del uso y goce, por un plazo determinado que puede llegar a ser hasta la mayoría de edad del niño, ¿no? con menor edad justamente, o se puede establecer un plazo diferente, ¿no? Un plazo de 5, 7, 10 años, todo va a depender de lo que se pida en el expediente, o incluso de lo que se pueda acordar de buena manera, de manera amigable, entre los cónyuges. Pero entonces, para diferenciar, una cosa es la propiedad, que no se discute, en algún momento se va a tener que disolver ese bien, y es mitad para cada uno, y otra cosa es la atribución del uso y goce, que se puede pedir en ciertas circunstancias. Por ejemplo, como dije recién, la mamá que se queda viviendo en esa casa con los hijos menores de edad. ¿Existe en el divorcio esto de la cuota de esposo o esposa? Digamos, como cuando uno se separa, si tiene hijos, paga una cuota alimentaria por el hijo, Sí. pero sacando hijos de lado, ¿puedo tener una cuota alimentaria de Sí, esposa o de esposo también? sí, no es lo más común, hay que aclararlo, porque actualmente, digamos, no se ve como una cuestión legalizada respecto a lo habitual, ¿no? Es decir, la cuota alimentaria entre esposos o entre ex cónyuges es una excepción, ¿bien? Lo normal es que se
matrimonio a través del divorcio y que se regulen ciertos efectos como lo patrimonial, el tema de la cuota alimentaria de los chicos, etcétera, pero no se habla normalmente de cuota alimentaria para uno de los cónyuges. Es excepcional y está reservado para muy poquitos casos. Por ejemplo, lo más común es el caso en el que uno de los cónyuges padezca de alguna enfermedad grave, supongamos incurable, permanente, que no le permita trabajar, ¿bien? Entonces, en ese caso puntual, acreditando esos extremos, por supuesto, se podría pedir una cuota alimentaria a favor de ese cónyuge con esa limitación, con esa enfermedad, ¿bien? Pero insisto, es para casos muy puntuales. Otra cosa que tenemos, otro instituto que tenemos que no es cuota alimentaria y que sí se utiliza un poco más, es la famosa compensación económica, ¿bien? La compensación económica es un instituto que está regulado tanto para el divorcio como para la ruptura de las uniones convivenciales, ¿bien? Y está pensado principalmente para la ex esposa o ex conviviente mujer, ¿bien? Si bien se puede aplicar también para el caso de los varones, pero ¿cuándo se utiliza o cuándo se puede pedir esta compensación económica? Bueno, está destinada para aquellos casos en los que, supongamos, la mujer durante 15 o 20 años de matrimonio no se dedicó a trabajar, no se dedicó a formarse profesionalmente, no se dedicó a capacitarse en algún oficio, sino que se dedicó de lleno al cuidado de sus hijos, a la limpieza de la casa, a las tareas del hogar en general, ¿bien? Y fue el marido el que, bueno, justamente progresó en su trabajo, en su profesión, obtuvo posgrados, etc. Entonces, a la ruptura de ese vínculo, ¿no? Cuando estos cónyuges se divorcian, obviamente que hay un desequilibrio, o puede haber un desequilibrio económico manifiesto, porque tenemos, por ejemplo, el hombre que puede terminar con los bienes que le corresponden, por supuesto, pero además bien parado desde lo económico ordinariamente, No, él ¿no? sigue Con teniendo sus la ingresos. carrera que construyó, el negocio que armó. Exactamente. Y la mujer a lo mejor se encuentra con 40, 45 años, que si bien hoy por hoy estamos hablando de una mujer adulta joven, pero ya también con un trayecto, y sabemos que una persona de 40, 45 años, sin experiencia laboral, sin títulos, es muy difícil que consiga Ingresar al mundo trabajo laboral así es casi imposible, excepto que tal vayas a cual. hacer tareas de cuidado. Exactamente. Entonces, en esos supuestos, explicados muy a grosso modo, el cónyuge o la cónyuge que se ve perjudicado económicamente, ¿no? Que le va a costar mucho, al menos en lo inmediato, poder mantenerse económicamente, conseguir un trabajo y aparte, ¿no? Seguir con las tareas del cuidado de los hijos y demás, bueno, para esos casos está pensado esto de la compensación económica, que puede ser, digamos, fijado a través de una cuota mensual durante un tiempo definido, o puede ser abonado en un solo pago, o incluso se puede también pagar con algunos bienes o con el usufructo de algunos bienes. En eso hay mucha libertad, digamos, a la hora de solicitarlo y de fijarlo por el juez, ¿no? Nicolás, no todo el mundo se anima a ir a poner el gancho, por decirlo de alguna manera, y decir, yo me caso, pero a veces uno dice, si no me caso, no tengo algunos derechos, hay algo que pueda hacer en el registro civil que me dé cierto respaldo y respalde las cosas de cada uno también. Tal cual, sí. El caso de las uniones convivenciales. Hay algunas diferencias importantes con el matrimonio, ¿bien? Hay mucha gente que cree que, bueno, por haber convivido a lo mejor 30 o 40 años junto a una persona, ya adquiere los mismos derechos que emergen de un matrimonio. Y no es así, no es así. Aunque haya estado 30 años con esa persona. No, sí va a adquirir algunos derechos, como por ejemplo el derecho a cobrar una pensión, ¿bien? A futuro, en caso de que fallezca el otro cónyuge, me refiero a la pensión que se tramita, por ejemplo, ante ANSES o ante alguna caja de jubilaciones provincial, ¿bien? Pero sacando ese beneficio que sí lo van a tener los convivientes a la muerte del otro, hay diferencias importantes para tener en cuenta. Primero, en el tema patrimonial, ¿bien? Hablando
de la muerte del otro o no, ¿no? Cuando hay una separación, cuando se rompe esa unión convivencial. Entonces, ahí tenemos que entender que durante las uniones convivenciales no hay bienes gananciales, ¿eh? No hay bienes gananciales, justamente porque no hay matrimonio. Entonces, la ley presume que los bienes pertenecen y deben mantenerse en el patrimonio de la persona que figura como titular. ¿Bien? Ejemplo, si dos convivientes durante 10 años de convivencia pusieron todos los bienes que tienen, sobre todo los bienes registrables, todos a nombre de uno de los convivientes, realmente el otro conviviente, el que no tiene ningún bien a su nombre, va a estar complicado, salvo que haya acuerdo de manera amigable, de buena fe, ¿no? Pero si el conviviente que se pone firme, rígido, no quiere cederle nada al otro, bueno, es una complicación para ese conviviente que no tomó los recaudos necesarios y, bueno, no tiene ningún bien a su nombre. ¿Me explico? Sí. Entonces, lo ideal en estos casos es, bueno, a ver, tomar algunos recaudos. Uno, cuando forma una pareja, ya sea a través de matrimonio o unión convivencial, por supuesto que no piensa en la separación, piensa que va a durar para toda la vida, ¿bien? Es algo bastante Uno cuando todavía ve lógico. todo a través de ese vidrio rosado no se va a poner a pensar en quién se va a quedar el auto después. Exactamente, exactamente. Pero, así todo, es bueno tener en consideración que hay algunas herramientas como para prevenir conflictos a futuro, ¿no? En el caso de las uniones convivenciales, algo que está regulado por ley desde el año 2015, pero que no se usa mucho, ¿no? Al menos los que hacemos derecho de familia no lo vemos mucho en la práctica como consulta principal, ¿no? El tema de los pactos de convivencia, ¿eh? Dos convivientes que pueden tener la unión convivencial registrada o no en el registro civil, digo, tranquilamente podrían armar un convenio, un acuerdo, un pacto en el que se establezcan ciertos efectos para el futuro. ¿Bien? Dentro de esos efectos pueden ser el tema de la casa en la que están viviendo, para quién va a quedar, y se va a dividir inmediatamente, o si va a poder quedarse en esa casa el conviviente o la conviviente que sigue viviendo con los hijos menores de edad, qué va a pasar con los otros bienes, si se van a repartir por partes iguales o no, y bueno, todas otras cuestiones que tengan que ver con lo económico, incluso con lo no económico, con lo extra patrimonial, también se pueden incluir en esos pactos de convivencia, que luego se registran, obviamente, en el registro civil para que, bueno, adquieran valor, ¿no? Hay algunos recaudos formales que hay que observar, pero insisto, son pactos que vienen a establecer lo que ocurre actualmente con esos convivientes, por ejemplo, cuáles son los bienes que tienen, ¿bien? Y qué va a pasar a futuro con esos bienes. Y es algo que se puede ir modificando, ¿bien? Porque obviamente dos personas que están en convivencia, luego de 3, 4, 10 años, pueden ir adquiriendo nuevos bienes, por lo cual se pueden ir incorporando esos nuevos bienes al pacto para justamente, bueno, hacer una organización, ¿no?, previa para el caso de que se rompa la unión convivencial o incluso también pensando en la muerte de uno de los convivientes, ¿no? ¿Cuál es la mayor diferencia en cuanto a derechos y obligaciones que le genera uno entre el divorcio y el certificado de convivencia? Bueno, lo principal, hay varias diferencias, pero lo que me interesa que quede bien claro es el tema de la vocación hereditaria. Eh, los convivientes, es decir, una pareja que vive, que convive y que no está casada y que ya tiene una convivencia como mínimo de 2 años, esté registrada o no esa unión convivencial, eh, no son herederos potenciales. ¿Bien? ¿A qué apunto con esto? Bueno, a la muerte de uno de los convivientes, el otro no va a heredar por imperio de la ley. ¿Bien? Acá es donde escuchamos estas historias de pasaron los últimos 30 años juntos, los cuidó hasta el último día de alguna enfermedad y de repente aparece un sobrino de 6 provincias más allá que nunca vino y se llevó la casa y la otra persona quedó en la calle. Exactamente. Eso que vos estás mencionando pasa y mucho, ¿bien? Justamente porque no se toman los recaudos mientras, bueno, se van dando estos años de convivencia, ¿no?, entre dos personas que decidieron unirse
sentimentalmente, pero sin la utilización del matrimonio. Entonces, hay que tomar algunos recaudos para que, digamos, el conviviente que queda con vida no tenga demasiados conflictos a futuro. Bueno, ¿cuáles son esos recaudos que se pueden tomar? Por ejemplo, las cosas que se vayan comprando, sobre todo los bienes registrables, los inmuebles, los autos, las motos, etc. Una de las herramientas interesantes sería colocarlas a nombre de ambos convivientes, ¿bien? O sea, hacer un condominio de todos los bienes registrables que se van incorporando. De esa manera, a la muerte de uno, sabemos que al menos el 50% ya queda consolidado, ¿no?, para el conviviente que queda con vida. Otra manera de regularlo es a través del testamento, que es un instituto que ahora se está empezando a usar de nuevo, de a poco, puede hacerse a través de un escribano público o también incluso a mano, el famoso testamento hológrafo, que se hace de puño y letra, ¿no?, a cargo del testador, con la firma del propio testador. Entonces, por testamento se le podría reservar una parte, ¿no?, de los bienes de ese conviviente al otro conviviente, a su pareja, ¿bien? Para el caso de que a futuro pase algo, obviamente que no me quiero ir por las ramas, pero en ese testamento la persona, el testador, el que tiene los bienes a su nombre, no va a poder disponer del 100% de sus bienes si tiene heredero forzoso. Por ejemplo, si tiene hijos, ¿bien?, no va a poder dejarle todo su patrimonio a su conviviente. Esto no es como las películas que desheredan al hijo en un papelito y se lo dan a una sola persona, o lo donan toda la caridad y dejan a los hijos sin nada. No, acá en Argentina no tenemos ese sistema. En Argentina tenemos el Instituto de la Legítima Hereditaria, que se llama. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que a los herederos forzosos, ¿bien?, descendientes, ascendientes y cónyuges, cuando les corresponde heredar, tienen asegurado un mínimo, ¿bien?, una porción mínima del patrimonio, del acervo que deja el causante, la persona que fallece. Esto únicamente es para los herederos forzosos. Hay casos en los que una persona muere, ¿bien?, y no tiene herederos forzosos. Por ejemplo, no tiene hijos, no tiene esposa, esposo, y tampoco tiene padre con vida. Entonces, en esos casos, sí podría disponer en un 100% de su patrimonio y podría dejarle, a través de un testamento, todos sus bienes a su conviviente, con la que nunca se casó, o incluso algún pariente lejano, algún amigo, algún vecino. En ese caso, cuando no hay herederos forzosos, si el testador, digamos, la persona que tiene los bienes, tiene la posibilidad justamente de disponer libremente de su patrimonio para cuando ya no esté más, ¿no?, para el futuro. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Nos dejaste pensando si valía la pena o no ir a pasar por el registro civil a poner la firma pensando en el divorcio después. Es importante considerarlo. Son pequeños recaudos que después nos van a facilitar el camino a futuro en caso de algún conflicto. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.